En una sala silenciosa, la voz de un joven, quien le arrebataron la vida, regresó desde el más allá a través de la mediunidad de Chico Javier. Su relato no fue de odio ni venganza, sino un testimonio desgarrador de dolor, sorpresa y finalmente de perdón. Aquel mensaje no solo consoló a sus padres, también reveló el misterio de la vida después de la muerte. Me llamo Roberto Silva. Tenía apenas 22 años cuando la violencia irrumpió en mi vida de la manera más inesperada. Crecí en Belo Horizonte, en un barrio sencillo pero lleno de vida. Aquella noche, la última en la tierra, regresaba de una reunión con amigos. Caminaba distraído, con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de sueños, cuando escuché pasos acercándose detrás de mí. No tuve tiempo de reaccionar. Dos muchachos, apenas mayores que yo, me rodearon. Sus rostros estaban tensos, sus ojos ardían de miedo y desesperación. Querían dinero, un reloj, cualquier cosa que pudiera salvarlos de esa ansiedad oscura que los devoraba. Yo no tenía nada que ofrecerles. Les dije con voz temblorosa que no llevaba nada de dinero, pero mis palabras fueron recibidas con insultos y amenazas. El más alto sacó un cuchillo. El brillo metálico bajo la luz del poste fue lo último que vi con claridad. Sentí un golpe duro y seco en el pecho. Lo más confuso fue la transición. El mundo material se desdibujó en cuestión de segundos. Sentí que caía en un sueño, sin poder gritar, sin poder retener nada. No hubo túnel ni luces brillantes en ese instante, solo un silencio total y absoluto. Cuando desperté, ya no estaba en la calle, estaba en otro lugar, sin comprender que mi cuerpo había quedado atrás. Me encontré en un espacio grisáceo, nebuloso, donde no existía ni día ni noche. Sentía mi cuerpo, aunque diferente, sin heridas, sin dolor, pero cargado de un gran peso invisible. Al principio pensé que deliraba, que la mente jugaba trucos mientras los médicos luchaban por salvarme, pero pronto comprendí, ya no estaba entre los vivos. El miedo fue mi primera compañía. Escuchaba gritos lejanos, voces confusas que parecían venir de todos lados. Algunos clamaban auxilio, otros maldecían su suerte. Caminé sin rumbo, tropezando en un terreno blando como ceniza. La soledad fue devastadora. Recordaba a mis padres, a mi hermana menor, y el dolor de no poder abrazarlos me desgarraba. Grité sus nombres, pero mi voz se perdía en aquella bruma. Pronto descubrí que no estaba completamente solo. Figuras oscuras se acercaban, sombras inquietas que se alimentaban del miedo. Eran espíritus perturbados, muchos de ellos con el mismo destino trágico: muertes violentas, asesinatos, gente que decidió quitarse la vida. Me observaban como si mi dolor fuera un alimento. Uno de ellos se acercó y me dijo con una voz hueca y áspera: «Aquí no hay ninguna justicia, todos fuimos abandonados». Aquella frase me hundió en la desesperanza. Sentí que mi muerte había sido injusta, absurda, y que quizá el odio era lo único que me quedaba. Recordaba los rostros de mis agresores y deseaba vengarme, como si esa fuera la única forma de existir. Pero en medio de esa penumbra, algo distinto ocurrió. Una brisa suave recorrió el ambiente, disipando parte de la bruma. Una luz tenue se abrió paso, y con ella llegó un murmullo sereno: «Hijo, no temas». Esa voz no provenía de las sombras. Era clara, amorosa, tan parecida a la de mi madre que por un instante creí estar soñando de nuevo. Vi aparecer a un hombre vestido de blanco, acompañado de dos mujeres de semblante bondadoso. Sus rostros irradiaban serenidad, como si fueran capaces de contener todo el dolor del mundo. Me llamaron por mi nombre. Nunca olvidaré la ternura con la que lo pronunciaron. «Roberto, ven con nosotros». Al acercarse, las sombras retrocedieron, como si no soportaran aquella luz. Yo dudaba.
Temía que fuera una trampa, pero cuando extendieron sus manos, sentí un calor que me envolvió. Era un amor difícil de describir, distinto al humano, más profundo y universal. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu like. Lloré por mi muerte, por mis sueños truncados, por el abrazo que no le di a mi padre aquella mañana. Ellos me sostuvieron y me dijeron que debía soltar el odio, que mi vida no había terminado, solo había cambiado de escenario. Me llevaron a un lugar luminoso, donde otros jóvenes como yo descansaban. Había jardines amplios, agua cristalina que corría en pequeños ríos, aves que cantaban sin cesar. Todo vibraba con una calma sanadora. Allí me explicaron que mi espíritu había quedado atrapado en las vibraciones del odio y el miedo, que las muertes violentas suelen producir una especie de choque, un desajuste profundo entre el alma y su nuevo estado, pero con oración y asistencia podía recobrar la paz. Durante días, si es que allá se mide el tiempo, permanecía el reposo. Espíritus amorosos me visitaban, colocaban sus manos sobre mi frente y disipaban los recuerdos traumáticos. Poco a poco, la rabia se fue desvaneciendo. Lo más impresionante ocurrió cuando vi a mi abuela materna, que había partido años atrás. Me sonrió y me abrazó con fuerza. Su presencia fue la prueba que necesitaba. No estaba muerto en el sentido absoluto, estaba vivo en otra dimensión. Con el tiempo comprendí que mi mayor desafío no era aceptar mi muerte, sino perdonar. El recuerdo de los jóvenes que me arrebataron la vida seguía persiguiéndome. Al evocarlos, sentía una punzada de ira. Mis instructores espirituales me enseñaron que el odio me ataba a ellos, que solo el perdón me permitiría avanzar. Fue un proceso lento, casi insoportable. ¿Cómo puedo perdonar a quienes destruyeron mi futuro? La respuesta llegó en una experiencia singular. Fui llevado en espíritu a observar a mis agresores. Los vi en la tierra, perseguidos por la culpa, viviendo en la miseria moral. No eran monstruos, eran muchachos confundidos, presas de sus propios errores. Comprendí entonces que sus actos nacieron del miedo y de la ignorancia, no de una maldad absoluta. Lloré otra vez, pero esta vez distinto. Lloré por ellos, y en ese instante algo se liberó dentro de mí. Sentí que cadenas invisibles se rompían, y una paz nueva se instalaba en mi ser. Fue entonces cuando me permitieron enviar este mensaje a través de Chico Javier, no para relatar mi tragedia, sino para dejar constancia de que la vida continúa, incluso más allá de la violencia y del dolor. A mis padres les digo, no lloren más por mí. Estoy vivo, más vivo que nunca. Los acompaño en silencio cuando oran, los abrazo cuando la tristeza los consume. Y les ruego, no cultiven el odio contra quienes me hicieron daño. Transformen ese dolor en compasión, porque solo así podemos encontrarnos en un futuro de verdadera paz. El perdón no borra lo sucedido, pero ilumina lo que está por venir. Y yo, quien fui un joven a quien le arrebataron su existencia, hoy soy un espíritu en aprendizaje, agradecido por la oportunidad de haber vivido, aunque breve, y por seguir existiendo en este vasto universo donde nada muere realmente. La historia de Roberto nos recuerda que la violencia puede apagar un cuerpo, pero jamás la esencia de un ser humano. Su tránsito nos revela la crudeza del dolor inicial, esa niebla de odio y miedo en la que tantos espíritus quedan atrapados al partir de forma abrupta. Sin embargo, también nos muestra que el amor es más fuerte que cualquier herida. El despertar en el más allá no fue inmediato ni luminoso, fue confuso, sombrío, lleno de gritos y sombras, y en ese escenario hostil, la presencia de guías amorosos le abrieron un camino de esperanza. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso en las experiencias más oscuras, una chispa de luz puede guiarnos de regreso hacia lo eterno. El perdón se erige como la verdadera llave de la liberación espiritual.
Perdonar no es justificar, es liberarse de cadenas invisibles que atan al dolor y a la venganza. Roberto comprendió que el odio prolongaba su sufrimiento, mientras que la compasión le devolvía la paz. Todos enfrentaremos tarde o temprano el umbral de la muerte. Lo que llevamos en el corazón, odio o amor, marcará la calidad de ese despertar. Y quizá, como Roberto, descubramos que la vida no termina, solo se transforma. Amigos, espero que les haya gustado la historia. No olviden compartir, dejar su like. También pueden darle hype. Ya saben que eso me ayudaría bastante para que YouTube siga recomendando esta historia a más personas. Y por lo pronto les voy a dejar un video que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.